continuación voy a grabar este video en el tema de simetría molecular y grupos de simetría, y en particular me voy a enfocar a los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son formas tridimensionales de alta simetría que se caracterizan por caras iguales que son altamente regulares. Por ejemplo, el tetraedro tiene 4 caras que son triángulos equiláteros, el cubo o hexaedro 6 caras cuadradas, octaedro 8 triangulares, el dodecaedro 12 pentágonos regulares y el icosaedro 20 triángulos equiláteros. Podemos claramente intuir que estas figuras tienen una alta simetría y vamos a ejemplificar cómo trabajar las operaciones de simetría tomando como ejemplo el tetraedro. Las estructuras no son independientes entre sí, sino que van a tener ciertas relaciones. Por ejemplo, el cubo y el octaedro están relacionadas a través de lo que se conoce como una estructura dual. Si nosotros marcamos los centros de un cubo y los unimos, vamos a obtener inscrito un octaedro. Si hacemos lo mismo con el octaedro, marcamos el punto central de cada una de sus caras, lo que obtendremos será un cubo. Y el dodecaedro y el icosaedro tienen una relación dual similar. El tetraedro, por su parte, es dual consigo mismo. Para analizar la simetría de un objeto como un tetraedro, que será de interés si, por ejemplo, estamos analizando una molécula tetraédrica como el metano, lo que tenemos que hacer es buscar qué elementos de simetría podemos visualizar. Un elemento de simetría que podemos plantear para esta estructura es un eje de rotación. Si nosotros pasamos un eje que atraviesa una de las caras por el centro y luego sale por un vértice opuesto, podemos visualizar que este eje nos permite hacer una rotación alrededor del eje. Una rotación que nos permita llevar un punto equivalente, como el que estoy marcando, a una posición diversa, ¿no? Entonces, este vértice lo podemos llevar a otro punto equivalente. Y aparentemente, si hacemos esa rotación que nos permite llevar este vértice a este punto, la forma y orientación de nuestro tetraedro no habrá cambiado. Esta es una rotación que implica 120 grados para llevar un vértice a una posición equivalente. Y si podemos construir ese eje uniendo una cara o atravesando una cara, pasando por un vértice, podemos hacer lo mismo de formas distintas, ¿no? Entonces, si hacemos esto para cada uno de los vértices y caras del tetraedro, tendríamos entonces 4 ejes que son entre sí equivalentes. Podemos marcarlos, vamos a llamarles ejes Z. Tenemos 4 ejes Z equivalentes, que estoy marcando aquí como Z', Z'B' y Z', que para propósitos de encontrar y visualizar las operaciones de simetría, los vamos a trasladar a una proyección bidimensional del tetraedro. En este caso, es un triángulo en cuyo centro tenemos 3 líneas que se unen, interceptan en el centro, y entonces de esta forma lo que yo estoy haciendo es representar en 2 dimensiones este tetraedro, ¿no? Uno de esos ejes, el Z', estaría entonces pasando de forma perpendicular por el plano donde estamos poniendo esta proyección. Y con respecto a ese eje yo puedo hacer rotaciones. Si analizamos la estructura, podemos encontrar otro posible eje, que sería este que estoy marcando aquí en línea azul, que pasa por la mitad de una arista y luego sale por la mitad de la arista que está justamente opuesta. Entonces yo puedo usar este eje para hacer rotaciones también. Podemos ver que yo puedo rotar el tetraedro y llevar este vértice a una posición equivalente hasta este punto, con una rotación de 180 grados. Esa misma rotación me permitiría llevar este punto, este vértice, a esta posición equivalente. Entonces hay un elemento de simetría que me permite hacer esa operación. De la misma forma, para contar todos los posibles ejes, podemos construir entre la intersección de 2 aristas opuestas al menos otros 2 ejes más, ¿no? Entonces tenemos de esta forma 3 ejes equivalentes que les vamos a llamar X', XB' y X. Y para poder visualizar en las operaciones que podemos hacer con respecto a estos ejes, ahora voy a utilizar esta proyección, que es también del tetraedro, pero está proyectada de tal forma que estamos viendo una arista en la parte de arriba y la arista que está diametralmente opuesta por abajo,
Por eso la he dibujado punteada y además que están cruzadas, ¿no? Porque esta arista corre en un sentido y la arista que está del otro lado corre en el sentido perpendicular. Es siempre conveniente cuando vamos a analizar la simetría de un objeto tridimensional hacer representaciones bidimensionales. Dicho esto, entonces vayamos enumerando y nombrando los elementos de simetría. Todo objeto tiene al menos un elemento de simetría que es identidad, que existe simplemente por el hecho de que el objeto existe. A continuación vamos a ver rotaciones con respecto a los ejes de rotación. Entonces nuevamente aquí tenemos un eje y claramente yo puedo rotar con respecto a ese eje para llevar este vértice a una posición equivalente y hacer un giro de 120 grados y me permiten llevar este punto a este punto equivalente y claro, todos los demás. Este tipo de operaciones de simetría se simbolizan con una letra C, representa la rotación, N, donde N es el orden de la rotación. El orden de rotación está dado por la división entre un giro completo, 360 grados, entre el giro que estoy haciendo, en este caso de 120 grados. Entonces el orden de rotación sería C3. Pero así como puedo rotar en una dirección, puedo rotar en la dirección contraria. Entonces tendríamos otra rotación a 120 grados. Este punto lo estoy llevando a esta posición que no es idéntica a esta. Entonces tenemos dos posibles rotaciones C3 con respecto a este eje Z. Dado entonces que tenemos dos rotaciones C3 por cada uno de los ejes Z, en total tenemos 8 rotaciones C3. Son 4 ejes Z equivalentes. Pasamos a analizar las rotaciones en el eje X, que es denominado X. Yo puedo tomar el eje X en esta representación, pasando por la mitad de una de las aristas y por la arista que está justo en la parte de atrás. Y entonces esto me permitiría hacer rotaciones en este sentido, con respecto a este eje, ¿no? Entonces, si yo elijo un punto y quiero llevarlo a una posición equivalente, claramente eso implica una rotación de 180 grados. Entonces tenemos una rotación de 180 grados, lo cual indica que yo tendría una rotación C2, ¿no? El orden de rotación es C2. ¿De acuerdo? Entonces hay una rotación C2 y dado que tenemos tres ejes de simetría que son equivalentes, entonces tenemos tres rotaciones C2. ¿Por qué solamente tengo C2? Porque si yo hago la rotación en el sentido contrario, es decir, si me voy en el sentido contrario de las manecillas del reloj y muevo este punto, la posición equivalente va a ser exactamente la misma. Da lo mismo rotar en un sentido que en el otro. El siguiente elemento de simetría que queremos visualizar es un plano de reflexión. Un plano que corta nuestro objeto en dos mitades y tenemos que determinar si una mitad se refleja del otro lado del plano. Okay, voy a usar esta representación para identificar esos planos. Esta línea punteada que estoy usando aquí, que estoy haciendo pasar por el vértice que está para abajo, está bisectando al tetraedro y me permite reflejar cualquier punto que está de un lado sobre el otro, ¿no? Uno de esos puntos podría ser el vértice que se refleja justo enfrente, podría ser algún punto que está sobre esta arista que se refleja en este punto y existe. Y así como puedo poner este plano en esta orientación, yo podría poner otro plano justamente que pasa por la arista que está arriba cortándola de abajo. ¿Okay? Es un plano que corta la forma, ¿no?, que tenemos al sólido tetraédrico. Y ese plano también me tiene que generar reflexiones en puntos equivalentes. Entonces, este punto de acá con respecto a este plano se reflejaría aquí. Entonces, sí tengo reflexión de puntos equivalentes y entonces este también es un plano de reflexión. Los planos generalmente los vamos a simbolizar con una letra sigma. Entonces tenemos dos de esos planos colineales con el eje X que he utilizado aquí. Y dado que tenemos tres ejes X equivalentes, tenemos 6 planos de reflexión. Estos planos generalmente se van a llamar diagonales. Y finalmente vamos a terminar con un elemento de simetría que se conoce como rotación-reflexión. En este caso es una operación de simetría compuesta
en el sentido que no solamente voy a hacer una rotación, sino que voy a hacer una reflexión seguida de esa rotación. Habíamos visto que sí podemos rotar 180 grados, pero una rotación de 90 grados no es una operación de simetría. Vamos a ver por qué. Si yo roto 90 grados en este sentido, llevo este punto a una posición de acá y no hay una posición equivalente porque este punto no está en la parte de arriba. Aquí tengo una arista pero en la parte de abajo, entonces no es una posición equivalente. Pero si hago una rotación y luego una reflexión, es decir, si al rotar tenía ese punto por arriba y luego reflejo en un plano perpendicular al eje con respecto al cual estoy rotando, entonces ese punto rotado se va a ir para abajo. Y ahí sí va a estar en un punto equivalente, ¿no? Ahí será que este punto se va para abajo y coincide con esta arista que está para abajo. Entonces, rotación seguida de una reflexión sí existe. A la rotación-reflexión la simbolizamos como una letra S, o se conoce también como una rotación impropia. Dado que estamos rotando 90 grados, el orden de rotación será 4. Resulta que yo puedo rotar 90 grados en un sentido y llego a este punto que ha sido reflejado, pero puedo rotar 90 grados en el sentido contrario. Y el punto al que llego no es exactamente el mismo a este, ¿no? Al rotar llego a este punto y luego reflejo y ese punto que estaba arriba lo reflejo justamente abajo, en la arista que está abajo. Entonces yo puedo rotar en una dirección y en otra dirección. Entonces siempre que la rotación sea menor a 180 grados, yo puedo rotar en un sentido o en el otro. Tenemos dos rotaciones impropias, S4. Si tenemos dos rotaciones por cada eje X, que son 3 en total, tendremos un total de 6 rotaciones impropias S4. Muy bien, entonces esas son todas las operaciones de simetría del tetraedro. Vamos a sumarizarlas aquí. Tenemos identidad, 8 rotaciones C3 con respecto a ese eje que hemos llamado Z. Tenemos 3 rotaciones con respecto al eje que hemos llamado X, 6 planos diagonales y 6 rotaciones impropias S4. Si contabilizamos, el número total de operaciones es 24. Y este grupo de simetría que corresponde al tetraedro se conoce como TD. Toda la información que está aquí se contiene en lo que se conoce como el grupo de simetría. Para dar una información general, el tetraedro es un objeto que pertenece al grupo simetría TD, tanto el cubo como el octaedro a un grupo de simetría que se llama OH y el dodecaedro e icosaedro al grupo de simetría IH. Ahora, un truco que les puede ser útil para conocer cuántas operaciones de simetría deberíamos tener por cada uno de estos sólidos es el siguiente. Le asigno un 2 a cada una de las aristas. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 2, 4, 6. Entonces, por cada cara tengo 6. Un tetraedro tiene 4 caras y eso me da un total de 24. Justo las operaciones que hemos encontrado. Si hacemos esto para el cubo, tenemos 4 aristas por cara, entonces son 8 y tenemos 6 caras y eso es 48. Lo mismo para el octaedro, en este caso son caras triangulares, por tanto 6 por 8 caras, 48. Y el número tiene que ser el mismo porque corresponden al mismo grupo de simetría. Hagamos esto ahora para el dodecaedro, son 2 por cada una de las aristas de estas caras pentagonales. Eso me da un total de 10 y son 12 caras y el número de operaciones de simetría es 120, mucho más que el doble del OH. Finalmente, para el icosaedro tienen que ser 120 también porque son del mismo grupo que el dodecaedro, entonces son 6 por cada cara triangular y son 20 caras en total. Entonces son 120 las operaciones de simetría. Finalmente, hay sólidos que se pueden construir haciendo cortes en los vértices de las figuras, ¿no? Yo puedo ir cortando las figuras y dejando figuras que no tienen caras idénticas como sería de los sólidos platónicos, pero derivan de ellas. Uno de los casos es esta figura, que es la que corresponde a la molécula del C60, ¿no? El C60 tiene un grupo de simetría IH, es decir, está emparentado
al grupo al que pertenece el dodecaedro o el icosaedro. En esta representación lo que he hecho ha sido sombrear las caras pentagonales que tiene esta figura y como ustedes pueden ver tiene un total de 12 caras pentagonales y en el caso de las caras hexagonales tiene un total de 20. Como se puede ver acá, hay 3 hexágonos que están unidos a su vez a un cuarto hexágono en el centro. Entonces, un C60 tiene un total de 120 operaciones de simetría también y pertenece al grupo de simetría IH.